Bienvenidos a nuestro episodio número 82 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. Y en esta ocasión nos toca hablar de las creencias y todo ese sistema que tenemos para ver las cosas de manera positiva o de manera negativa. Tú eres el único que puede escoger y eres el único que puede hacer que las cosas sean más fáciles o más complicadas. Eso es lo que vamos a ver, cómo funciona todo este sistema, qué es lo que lo influencia, qué es lo que puede regularlo y cómo también cambia tu biología, cambia tu fisiología. Y debido a eso es que también se empiezan a dar enfermedades crónicas que son pues sesgadas o influenciadas o son activadas por toda esta cascada de emociones que tenemos constantemente. Entonces, para hablar de este tema, que es actualiza tu sistema de creencias para triunfar, utilicé el artículo de Garrett y González del 2018, Updating Beliefs Under Perceived Threat, del Journal of Neuroscience. ¿Ok? Entonces, empecemos con todo pues, estas investigaciones, estos resultados que se han tenido de este tipo de creencias que tenemos. Si una noticia es buena o mala, es fundamental para determinar si va a alterar nuestras creencias. En particular, las personas fácilmente incorporan noticias favorables dentro de sus ambientes, puede ser de la empresa, puede ser de la familia, y los hacen parte de sus creencias existentes, pero tienden a subestimar la fuerza de la información que es desfavorable. O sea, muchas veces pecamos de optimistas cuando el escenario es más tranquilo y estamos simplemente viendo lo que está pasando. Por ejemplo, en lo que pasó hace 2 años, cuando empezó todo esto, nadie se imaginaba que iba a durar tanto, a lo mejor las expectativas eran mucho más cortas y desafortunadamente, pues ese sistema en estos casos es cuando nos puede sesgar a no prever más las cosas. Y ahorita es lo que vamos a ver, cómo regulamos toda esta forma, ni ser un 100% optimista ni ser un 100% pesimista, sino estar plantados en una realidad más moldeable. Al enterarse de que hay un riesgo de experimentar futuros eventos aversivos o peligrosos, por ejemplo, como un robo, es mucho mayor de lo que esperaban las personas que integran esos datos de creencias previas en relación con una situación en la que aprenden que su riesgo es menor de lo esperado. Ese es un ejemplo nada más de un robo. Hay miles de ejemplos, por ejemplo, algo del clima, puede ser algo de lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia, etcétera. Todo este tipo de creencias se ven alteradas por estos sistemas que tenemos que nos sirven también para adaptarnos a todo lo que está pasando fuera de nuestro ambiente, fuera de nuestra sociedad, bueno, de nuestra ubicación. El mismo patrón surge cuando las personas reciben información deseable e indeseable sobre perspectivas financieras o comentarios sobre sus habilidades intelectuales, su personalidad, rasgos físicos, etcétera. Eso se conoce como asimetría de aprendizaje, que depende de una valencia, así se le llama. ¿Qué es esto de la valencia? Es el peso que tiene emocionalmente la noticia o el comentario que te estén haciendo. Eso es a lo que se refiere esta valencia. Incorporar información que es deseable sobre nosotros a un ritmo mayor que la información indeseable va a conducir posteriormente a un exceso de confianza y a predicciones sesgadas con optimismo. Por ejemplo, y esto creo que a muchas personas les puede pasar o les ha pasado, que tienen a lo mejor una entrevista, es sobre el mismo
campo donde están trabajando, donde ya tienen experiencia, etcétera, pero no se preparan para la entrevista. Y resulta que llegan a la entrevista y esta persona, el entrevistador o entrevistadora, lo que hace es que cambia completamente el patrón de entrevistas que habían tenido, y al no prepararse esta persona por ser tan optimista, por verlo como un trámite más, pues simplemente no le va bien y no se queda con el trabajo. Eso es lo que puede pasar muchas veces cuando hay un exceso de confianza por cierto tipo de información que tú recibiste, que tú ya sabías la fecha, que tú ya sabías cuándo iba a ser la entrevista, que podías haber investigado un poco más de la empresa, etcétera, de los productos que hace, lo que sea para prepararte mejor. No lo hiciste, te confiaste o simplemente no le diste tanta importancia porque pensaste que eras muy bueno o muy buena y llega el momento y fallas. Ese es el problema que puedes tener, eso es lo que puede pasar con este tipo de eventos donde nos pecamos de ese exceso de confianza. Y eso es lo que hace que se complique más un escenario que posiblemente no era para nada así. Pero ¿cuál es el lado positivo? El lado positivo es que una perspectiva optimista, incluso cuando está sesgada, puede mejorar tu salud física y mental y aumentar la motivación, la exploración, la persistencia, mejorando así el éxito y el bienestar. Fíjate que estoy diciendo dos cosas distintas. Una cosa es un exceso de confianza de que tú puedes ya saber las cosas, de que tú ya estabas preparado, de que a lo mejor te avisaron que iba a haber, no sé, una crisis económica y no hiciste nada y seguiste gastando como siempre gastas, etcétera. Eso es un exceso de confianza y las consecuencias no son buenas. Pero cuando tú eres optimista y exploras y te permites tener mucho más motivación hacia prepararte y hacia ser persistente y tener más éxito y buscar ese bienestar, eso es distinto porque eso cambia también tu biología y te pone más en un estado de relajación. Sin embargo, ignorar la información negativa puede dar lugar a una evaluación defectuosa y a la falta de medidas de precaución que conduzcan, por ejemplo, a una mala preparación frente a un desastre natural o a un evento financiero que nos están avisando, nos están diciendo, estamos viendo ciertos cambios, y si no haces ajustes en tu vida, pues por supuesto que al final vas a tener consecuencias. Esos costos aparentes presentan un enigma. ¿Por qué los humanos han desarrollado un sesgo en el aprendizaje que conduce a errores sistemáticos en este tipo de juicios? ¿Por qué es que constantemente tenemos esos excesos de confianza o no nos preparamos o nos están diciendo X, Y y Z? ¿Sabes que ya deberías de bajar de peso, por ejemplo, y no lo haces? Y poco a poco avanzan los síntomas, poco a poco avanza pues toda tu epidemiología interna y empiezas a desarrollar más y más enfermedades, pero a ti te lo habían dicho, ya lo habías escuchado de dos, de tres, de cuatro personas, no hiciste caso, entonces el costo ya es mucho más alto y ese es precisamente el costo de una enfermedad crónica, que tú pecas de confianza, pecas de un exceso de que tu cuerpo puede aguantar todos los malos tratos que tú le haces, cuando no es cierto. De igual manera, tu economía tampoco puede soportar que despilfarres el dinero en cosas que no necesitas y que no tengas una mentalidad de inversión, de ahorro, de tener más cuidado. Y no se trata tampoco de ser el extremo, sino simplemente es un balance, que es lo que queremos averiguar con todo este episodio. Sin embargo, existe otra posibilidad en esta asimetría donde la respuesta fluctúa a demandas ambientales. Por ejemplo, en entornos relativamente seguros, estables, donde el daño potencial es bajo, una asimetría en la integración de la información puede ser muy
alta y conducir a expectativas sesgadas, como lo vimos, cuando es un ambiente tranquilo, seguro, cuando teóricamente todo está bien. Sin embargo, en entornos donde ya hay más amenazas, una respuesta fisiológica y psicológica puede desencadenar cambios en la forma en que se integra esta información, lo que lleva a una integración de esta información mucho más balanceada, que puede ser adaptativa en entornos donde los costos potenciales son altos. Debido a ese efecto, se proporciona una señal interna en un contexto de lo que está pasando y se puede usar potencialmente para modular adaptativamente todos estos sesgos de aprendizaje. Específicamente, por ejemplo, se sugiere que la clave es un mecanismo de aprendizaje que está modulado por los dos aspectos centrales del afecto, que es la valencia, que es ese peso emocional, y tu motivación o tu excitación hacia las cosas que estás haciendo. Esas son dos cosas que van a ayudarte a ver el aprendizaje sobre ciertas situaciones de manera mucho más balanceada, mucho más regulada. Otra vez lo repito, son dos cosas que son relacionadas con el afecto, o sea, con todo lo que te pasa emocionalmente. Una es el peso emocional que le das a las cosas y la otra es la motivación que tienes. Un mecanismo de aprendizaje que es dependiente de esta percepción emocional o valencia sesga los juicios, y un interruptor independiente de esta motivación controla el grado y quizás el signo, o sea, hacia positivo o hacia negativo, de hacia dónde vas a tener una respuesta. Por eso es importante que tú tengas una actitud de aprendizaje ante todos los eventos que estén pasando en tu vida. Para probar esa predicción, se expuso en este estudio a los participantes a una manipulación aguda de amenazas en un laboratorio. Ese fue un experimento uno. Y el otro, se probaron los participantes en un entorno de la vida real, que fueron bomberos que estaban siendo probados en un estado de guardia. Ese fue el experimento 2. Después de medir los indicadores de motivación o de excitación, de estrés y ansiedad, los participantes completaron una tarea de actualización de esas creencias. Los resultados que se obtuvieron en este estudio proporcionaron una evidencia de que la asimetría que está bien documentada en la formación de creencias se evapora literalmente bajo una amenaza percibida. Específicamente, el experimento 1 muestra que en un entorno de baja amenaza, los individuos integran la información asimétricamente, incorporando fielmente las buenas noticias en sus creencias existentes, mientras que ignoran relativamente las malas noticias. O sea, fíjate qué chistoso que cuando estás en un estado donde no se ve tanta amenaza, solito tu sistema hace que veas las cosas de manera muy positiva, con un exceso de confianza. Y eso no siempre es bueno, porque te puede llevar a este tipo de errores o de falta de precaución, que al final te van a llevar a escenarios mucho más trágicos, donde solito tu sistema te va a llevar a protegerte. Entonces, es la naturaleza de los humanos. Por eso muchas personas que les dicen que bajen de peso no bajan hasta que ven consecuencias más graves. Por eso muchas personas que tienen problemas económicos no ahorran y no hacen nada, porque necesitan consecuencias a veces más graves por este sistema que tenemos, pero este sistema se regula por nosotros, no es algo que esté dado por al azar, ni que sea algo que te impusieron, ni que estés pagando pecados de alguien. Nada, 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 nada. Nadie te lo está regalando, nadie te lo está imponiendo, nadie te está forzando.
tú solito estás tomando todas esas decisiones y de eso se trata este episodio, de que tú sepas que a veces puedes estar bien, puedes estar estable, pero eso no quiere decir que no te prepares para lo que pueda venir en un futuro y tampoco quiere decir que te vayas a un extremo de sobreprotección. Entonces, bajo una amenaza percibida, ¿qué pasa? Esa simetría desaparece. Los participantes muestran una mayor capacidad de integrar todas esas malas noticias, creencias, y se encuentra esa excitación. Entonces, en el experimento 2 en la vida real, los bomberos de servicio que informaron que tenían mayor ansiedad, entonces exhibieron también una mayor integración selectiva de las malas noticias. ¿Por qué? Porque ahí se activa todo tu sistema de protección. Y entonces es cuando distingues más qué es realmente un peligro y qué no es, y te preparas. Debido a ese aumento de la integración de información en ambos experimentos, fue específico en cuanto a esta percepción o valencia, y no se puede reflejar una mejora general en el aprendizaje debido a que la memoria de la información que se presentó no se vio afectada. La modulación de la atención es una explicación poco probable. Entonces, ¿qué está pasando? El hallazgo de que el sesgo o la desviación de ser positivo o la positividad en la actualización de tus creencias se altera de una manera flexible en función de la amenaza que estás percibiendo, revela que hay un mecanismo potencialmente adaptativo. En particular, un fracaso relativo para incorporar malas noticias en creencias anteriores conduce a creencias positivamente sesgadas, también conocido como el sesgo del optimismo. Ese sesgo puede conducir tanto a efectos positivos, incluido el aumento de exploración y motivación, como a efectos negativos, incluida la falta de medidas de precaución. En resumen, ¿qué pasa con todo este sistema y cómo podemos mantenerlo lo más balanceado posible sin caer en los excesos? Los resultados proporcionan ahora sí una evidencia más clara de que esta integración asimétrica, se le llama asimétrica por eso, justo, porque depende mucho de estos escenarios que estamos viendo, que puede ser un escenario de amenaza o puede ser un escenario de estabilidad, de paz, de que todo parece estar bien. Entonces, todo esto no está grabado en piedra, como tus genes, no estás destinado a desarrollar enfermedades crónicas, aun cuando tengas herencia. No es una sentencia, sino que cambia agudamente en respuesta al medio ambiente. Es lo mismo que la epigenética. ¿No se te hace increíble todo esto? ¿Cómo se está encontrando cada vez más? Cómo toda nuestra biología, tanto la psicología como las creencias, como todo tu cuerpo se mueve en base al ambiente, y el ambiente muchas veces lo creas tú. A veces no lo podemos controlar, como esta pandemia, por ejemplo, pero sí controlas lo que está dentro de ti y sí controlas la percepción de las cosas. Entonces, todo eso disminuye bajo una amenaza percibida. Esa flexibilidad puede ser adaptativa y es, de hecho, adaptativa, y se mejora potencialmente una probabilidad de responder a advertencias de precaución en entornos donde los costos futuros pueden ser altos, pero permitiendo mantener creencias positivas. O, de lo contrario, esa estrategia puede en general, aumentar tu bienestar. Si te vas a ese lado de regularla y imaginarte escenarios donde se pueden complicar las cosas, entonces tú puedes generar una actitud más positiva y entonces tener un mejor bienestar y regular mejor tu biología. Ahora vamos a ver cómo funciona todo esto en estos dos experimentos con las personas que tuvieron un experimento en laboratorio y una situación real. Vamos a ver
qué pasa con estas personas y qué es lo que les hizo mejorar sus habilidades. Ahora, fíjate qué está pasando aquí, qué está pasando con las personas en este escenario. Esto fue el experimento y la medida de cómo integraron toda la información. En un escenario donde había una amenaza manipulada, o sea, las personas se sentían un poco más tranquilas porque era algo más controlado, entre comillas, pues se ve cómo se aumenta la integración de las buenas noticias, de lo que es bueno, el exceso, entre comillas, de positivismo. Y las noticias malas no se les hace caso, no hay una precaución en estos escenarios. En este grupo control, donde hubo la información de estas respuestas, ¿qué pasó? Pues todo lo que pasó aquí es que se vieron de igual manera estas buenas noticias completamente em, sesgadas. Se fue a un optimismo muy alto y como vemos, las malas noticias simplemente no se percibieron, que es mucho de lo que pasó, por ejemplo, en estos 2 años. Mucha gente no entendía y no entiende todavía, después de lo que hemos vivido, todavía no entiende que la salud es primordial, que es lo básico, que si no tienes salud, que si no te cuidas, pues eres más propenso a que venga otro virus y ya no estés aquí y no seas capaz de librar este virus, de que tu sistema inmune sea capaz de pelear con él, de vencer a una amenaza de ese estilo. Y mucha gente entonces, pues hace las cosas, las minimiza y cree y dice, bueno, no importa, ya me puse algo, ya me tomé algo o ya me inyecté algo y eso me va a proteger. ¿Y qué crees que no? Ahora ya se está viendo que no te protege, que no hace gran cosa y posiblemente si lo único que hiciste es esperar eso, esperar algo externo y ponértelo y ya, que es lo que siempre hacen muchas de las personas, pues entonces, ¿qué te espera? Si ves los escenarios que se están moviendo, si ves cómo se está moviendo el mundo, más bien es cuidarte, ¿no? Más bien esto fue para cuidarnos más. Esta fue una alarma de, pues vienen cosas más fuertes, vienen cosas más peligrosas y nos tenemos que cuidar para estar mentalmente bien y físicamente bien, porque si no, pues la próxima tal vez ya no estés aquí, así de fácil. Y se oye muy feo, se oye muy rudo, pero es la realidad porque si te cuidas, si haces ejercicio, si comes de otra manera, si empiezas a trabajar con tu sistema de creencias en cuestión emocional, tienes muchas probabilidades de seguir aquí y de vencer cualquier tipo de amenaza que venga. Así que esto es lo que nos está dejando todo este tipo de estudios. ¿Cómo? En dos escenarios, donde hay un escenario de una manipulación de todas maneras, fíjate cómo, o sea, ya es menos, está un poco más regulado, casi está parejo, pero fíjate cómo en un escenario control o en un grupo control, donde aparentemente todo está bien, tendemos a irnos hacia lo optimista, hacia no hacer caso, hacia tampoco hacer caso al cuerpo, tampoco hacer caso a síntomas, que al principio pueden ser muy sutiles, como un dolor de cabeza, como un cansancio, como que te falte el aire y dices, bueno, tengo mala condición, es que ya no he hecho ejercicio. Y así, ¿no? Se defienden las personas y dicen, pues ya lo sé, pero no importa, la vida es más rica si me atasco de porquerías y si no hago ejercicio, qué flojera hacer ejercicio. Bueno,
pues las consecuencias aquí están, ¿no? Ahora de una manera más psicológica. ¿Qué pasa ahora en estas respuestas que estamos viendo hacia estos cambios que están pasando? Ahora sí, es pre y post manipulación. Esta es la integración del parámetro de las malas noticias. Y fíjate, este es el cambio en el estado de ansiedad y este es el cambio en en un experimento que se mide en la piel y en sustancias que se liberan a través de tu piel y cómo se puede medir el cortisol, la adrenalina, etcétera, a través de este tipo de pruebas que se hacen. Y ese es el cambio que tuvieron las personas. Y fíjate cómo hay una integración mucho más sana de las cosas en ambos casos, tanto en la ansiedad como en la parte de, pues ya de liberación de hormonas, de liberación de neurotransmisores que te protegen cuando estás en un estado de amenaza. O sea, aquí también lo que se puede concluir es que realmente tu estrés te protege. El estrés no es malo a menos que lo dejemos avanzar, a menos que lo exageres, a menos que también te vayas hacia el otro extremo, que es el pesimismo, a menos que tu forma de ver las cosas sea completamente negativa. Entonces, sí, ese estrés ya es tóxico, ese estrés es crónico y ese estrés es el que daña completamente tu cuerpo. Pero tener un poco de estrés, enfrentarnos a todas estas cosas que la vida simplemente nos va dando y regular las respuestas de la información que estamos teniendo es lo que nos hace también adaptarnos mejor a las cosas. Y mucha gente también positivamente cambió durante toda esta pandemia, porque tuvo una respuesta distinta y dijo, no, yo sí ya me voy a cuidar, yo sí ya voy a empezar a hacer algo por mí para que si vuelve a pasar otro tipo de evento como el que vivimos, pues no esté como estuve en esta ocasión, que ya no esté en el grupo de riesgo, que ya no dependa de algo externo para protegerme, sino que yo ya sé que estoy bien, yo ya sé que soy fuerte, yo ya sé que soy inmune a cierto tipo de virus. Y no es que seas inmune al 100%, sí te va a dar una enfermedad, pero vas a estar bien, vas a pasar la enfermedad, tu sistema inmune va a poder crear una respuesta de anticuerpos que también hoy ya se tienen los resultados de que es mucho mejor un escenario donde las personas se protegieron simplemente con la infección que con algo externo. Esa es la realidad y eso, si tú te habías protegido, si psicológicamente estabas preparado, ya lo sabías. Ya aunque te inundaran de noticias negativas y no era exceso de positivismo, sino era ese balance de haberte preparado, era activar esas respuestas de explorar las cosas y era ser más inteligente que la manipulación que se puede dar por los medios. Eso es todo lo que nos está enseñando este tipo de experimentos y este tipo de actualizar tus creencias para triunfar. Pues sí, porque si realmente quieres estar bien, si realmente quieres tener éxito en tu vida y el éxito no es una medida comparativa con nadie, sino simplemente estar bien de salud, simplemente estar bien económicamente, simplemente estar en paz, entonces depende de ti, no depende de cosas externas, no depende de si a X personaje se le antoja lanzar otro virus o no. Eso es lo que importa. Así que espero te haya quedado muy claro que somos organismos autorregulables y nosotros tenemos la capacidad de regular todo lo que está en nuestro cuerpo, todo lo que está en nuestro cuerpo, incluyendo cómo percibimos las cosas. Espero te funcione, te haya ayudado y si te gustó, pues solo te pido una cosa.
compártelo y ayúdame a que más personas empiecen a actualizar todo este sistema de creencias, que a veces nos manda a un exceso de confianza, a veces nos manda al pesimismo, a veces nos pueden mandar al optimismo, pero preparándonos. Esa es la mejor opción. Ser optimista, ser positivo, pero preparándote para las cosas, teniendo en cuenta que puede haber escenarios negativos y que simplemente ya estás preparado y ya, le quitas un poco las expectativas a las cosas, pero eso te hace mucho más resiliente. Que tengas excelente día, nos vemos en el próximo episodio y recuerda que hay un curso este próximo 2023, sábado 14 de enero. Puedes consultar todos los datos en la página de Genes MX y ahí dejé la información. De todas maneras la voy a estar poniendo en estos episodios donde te puedes inscribir y lo que incluye. Nos vemos. Bye.